Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast. El día de hoy nos acompaña Pablo Puente y Fernanda Schettini. Pablo y Fernanda forman parte del estudio ERDC. No sé si ya conocen algunos de sus proyectos, si no los conocen ya los van a conocer. Y un gusto poderlos tener aquí, acompañándome en este espacio, que el objetivo es, como les comentaba un poquito antes, intercambiar ideas. Sobre todo la mayoría de nuestra audiencia son estudiantes y lo que queremos como estudiantes es tener también como un poco esa guía, ¿no? El ver cómo es ya la vida profesional, cómo tal vez ustedes se arrancaron y gracias por acompañarme en este espacio. Un gusto, Luis. Sí, un gusto, Luis, y más bien gracias por invitarme. Siempre con la pregunta que hago al inicio, sobre todo cuando son estos estudios que tienen nombres especiales, ¿qué es RDC? RDC. Ajá. RDC. Chuta. ¿Qué será? nunca tuvo un significado. De hecho, era como una... No, sí tuvo un significado, pero cambiante. cambiante. O sea, era el regreso de Carlitos. Ya. Y en algún punto fue como esta burla a que todos tienen así como full nombres complicados, como de siglas. Ajá. Y entonces le íbamos cambiando conforme hacíamos distintos proyectos. No me acuerdo muchos otros nombres que le pusimos. Sí. Es una burla, tal vez suena un poquito fuerte, pero yo creo que uno recién graduado sí tiene un poco ganas de burlarse y esta irreverencia. Claro, ¿no? ya 10 años ya Y nos el podemos chiste cambiar. se quedó. El chiste se quedó, pero lo que empezó como un poco una sátira a estas serísimas oficinas que tienen acrónimos de construcción y bla, bla, bla. Yeah. Y que pasó desde el regreso de Carlitos o Ejército Revolucionario después de Cristo o expulsados radicalmente de Cumbayá. Y no practiqué nada, no me estoy acordando nada más. La última, estamos recuperándonos de COVID o si es algo ya más serio, estudio racionalista de diseño y construcción. O sea, se adapta a la realidad que nosotros querramos. Y en el fondo nos sonreímos y quitarle esa solemnidad a esa parte que aparentemente tan seria es algo que nos ayuda mucho a sobrevivir a la seriedad del panorama, ¿no? Sí, está muy interesante, nunca he escuchado así que pongan porque sí. ¿Y quién es Carlitos del regreso de Carlitos? Es un sketch de Lelutier que nos gustaba mucho cuando éramos jóvenes y que nos hacía matar de risa con un ex socio nuestro, Javi Mera, que vimos el sketch y dijimos, ahí está el nombre, y simplemente fue coger las siglas o de las siglas que nos parecía interesante por esta burla, quitarle solemnidad a las siglas de una oficina. Y quedó así, y adaptamos, se va adaptando, y cada vez que nos sentimos un poco agobiados por la seriedad de la profesión o del oficio, le cambian el nombre. ¡Vamos! Oye, qué bonita, a mí no se había ocurrido algo así. Está súper entretenido. Es entretenido, y nadie sabe, porque todo el mundo lee RDC. Y nadie pregunta, es que Tinias el primero, el E. Yo dije, capaz son apellidos, pero después busqué en su equipo de trabajo y era como que no están como para cada inicial, dije, no sé qué. Pero es bello porque somos súper serios, si es que nadie escarba un poquito. Ya escarba un poquito porque somos un desastre, pero suena serio y eso es lo que vale, al menos en la primera impresión. Claro, porque por ejemplo yo sí hice la típica, o sea, mi estudio, el que estamos arrancando, se llama LAV, pero son las iniciales de mi nombre, ¿sabes? Luis Alberto Balseca. Por ejemplo. Entonces como que justo encajó. Ajá, buena coincidencia. Ajá. También no le puse como, al comienzo le iba a poner como que le ve, pero aún tengo un montón de familia que se llama igual, o sea, tengo un hermano que también es Luis, y entonces también sería como que Luis Balseca. Sí, es un hermano con tu mismo nombre. Ajá, pero él tiene otro segundo nombre. Es Luis Carlos, entonces ya es diferente. Un poco. El problema también es que mi papá también se llama Luis Alberto. Pero él es Luis Alberto Balseca, ajá, toditos. Entonces dije, no, a ver, aunque sea que sea el Luis Alberto Balseca, para que sea algo diferente, que ubiquen un poco más. Y queda como Love, que suena bien. Entonces ahí fue quedado. Felicitaciones. No es contra ti la burla de los acrónimos, jamás. Me lo tomé personal. No. ¿Y cómo fue esto de arrancar con su estudio? O sea, iniciaron como la mayoría, que es justo como ni bien salen de la universidad o cuando están a finales, ahora comienza con su estudio. ¿O lo arrancaron un tiempo después, se fueron encontrando? O sea, es chistoso porque el Pablo y yo fuimos compañeros de universidad. Ya. Y en algún punto el Pablo se jaló mate. Sí, había un alcoholismo importante en los primeros años. Como la típica así de niño rebelde del proceso. Ajá.
Entonces, ahí como que nos fuimos distanciando un poco y él abrió la oficina cuando se graduó con el Javi Mera. Y después me incorporé yo. ¿Pero cuántos Le años? raptamos a la Fer Ajá, me un raptó. año después de haber abierto la oficina con Javi. Javi era un semestre menor, pero de la misma edad. Ajá. Entonces, cuando yo me atrasé un semestre y dejé de ser compañero de Fer, me igualé al semestre del Javi Mer. Yeah. Con Javi Mer hicimos la tesis. Hicieron en equipo. Hicimos en equipo, tuvimos de ahí, nos fue muy bien en la tesis y dijimos, chuta, hay que darle, tuvimos una química muy interesante y de ahí yo me fui al exterior a hacer una especialización, volví y dijimos, hay que ponernos la oficina. Un año después, bueno, tú ya estabas trabajando en otra oficina que chuta, ahí yo creo que te dio unas herramientas increíbles, esa oficina en la que trabajabas. Sí. Y ¿Se puede saber el nombre? Sí, es Alfredo Rivadeneira, arquitectos. No ubico. No. Tal vez próximo invitado. Ajá, y sabes que, o sea, yo no sé si sigue construyendo el Alfredo Papá, pero el Alfredo Papá era una persona, porque era él y su hijo, que los dos son Alfredos. Yeah. Y él era como un arquitecto que estudió en Brasil y modernista así y detallista al extremo y súper como para construir. Pero de esa Súper escuela bueno, brasileña ajá, modernista increíble. Yeah. y súper bueno como en el detalle, en los presupuestos, súper bueno en todo, o sea, le gustaba todo súper prolijo. Entonces yo cacho que ahí salí con full herramientas. Después de eso estuve trabajando con un colega que también trabajó en esa oficina y que ahora está haciendo su doctorado en Harvard. Ella se dedicó a la academia y después me encontré con el Javi y con el Pablo y me dijeron como únete. Y estaba también la Clau Ponce. Le raptamos a la Fer a un proyecto grande que empezábamos, el primer proyecto grande con el Javi, un año más o menos de haber empezado la oficina. Le raptamos a la Fer, vimos que era algo que tenía que estar en la oficina, algo que tenía que estar en la oficina. Gracias. Y le propusimos que sea socia. Paralelamente también una amiga muy querida, que hoy por hoy los vientos la han llevado por otros lados, un poco fuera de la arquitectura, pero que tiene una sensibilidad increíble y también aportó muchísimo en ese crecimiento de la oficina, Claudia Ponce. Y han rotado bastante gente, pero así comenzamos como viendo sinergias, entendiendo conexiones. Sí. Y eso full años también. Sí. Empezamos como en el 2011, 12. Sí. O sea, ya 11 años, ya mismo. Sí. Sí, yo creería que no hemos hecho fiesta de 10 años. No. Ya se les pasó. Sí. Ya se nos pasó, tengo que esperar a los 20. Sí. Ya no. Es interesante cómo se va formando estos equipos, ¿no? A medida que se va avanzando, porque creo que esa es la parte esencial para todo estudio, toda empresa, que bueno, un estudio viene a ser una empresa. El ir formando el equipo de trabajo es algo que suele ser también muy complejo, porque tiene que haber esa sinergia de que como que te entiendas bien con esa persona y aparte esta persona también pueda resolver las cosas de manera adecuada, porque hay veces que tienes como que el afecto o la química como Ajá. para transmitir la idea, pero la otra persona no se desenvuelve bien, entonces ahí en cambio tienes esa deficiencia y toca seguir cambiando. Y es difícil encontrar como que de las dos. Sí. Ustedes tal vez, ¿qué criterios iban viendo a lo que iban formando el equipo? Tal vez, ¿o qué fue lo que te llamó la atención de Fernanda para llevarle? Yo creo que la sonrisa, no mentira. No, yo creo que era la amistad, primero lo que nos unió. Y digamos que con todos, con el Javi también, sí. Porque después éramos como muy amigos y hacíamos todo juntos, también súper cerrados, ¿no? Salíamos de fiesta juntos, salíamos a comer juntos, trabajábamos juntos, entonces pasábamos todo el tiempo así. Pero después de un momento también lo que dices, ¿no? Hay como estas cositas que también tienes que tener como coordinación en otros aspectos y todo eso. Y lo chévere de eso fue que como que cada uno asumió un rol dentro del estudio. Entonces uno se enfocaba más en cierta cosa, otro en otra y como que nos fuimos complementando un montón. Yo creo que, o sea, el momento que el Javi se separó, que la Clau también buscó otro camino, fue como también chévere porque nunca como que se destruyó la amistad. O sea, como que fue más bien como panas, quiero vincularme más bien a esta otra búsqueda y fue como bacán.
qué chévere si nos podemos seguir apoyando en un futuro. Y hasta ahorita somos como muy buenos amigos de los dos. Pero sí, o sea, capaz, ¿tú por qué me llevaste? Eso sí, no sé. Chuta, yo creo que ahí es más, se podría puntualizar un poco más. Javi y yo teníamos un mismo norte, si se puede decir. Yo creo que eso es una empresa, otro sinónimo según la RAE, que es una porquería la RAE, pero otra acepción de empresa es objetivo, ¿no? Una empresa es un mismo objetivo. Entonces, tener los mismos objetivos, los mismos nortes, es básico para formar un equipo, sea de 2, de 4, de 6, de 20. Subes el número, es más complejo cada vez, ¿no? Pero con Javi teníamos una curiosidad muy, muy fuerte en explorar muchas cosas que teníamos en la cabeza. Muchísimas cosas. De materiales, de espacios, yo venía del exterior, Javi venía de unas experiencias de diseño bien chéveres también. Y nos volábamos un poco la cabeza haciendo un montón de cosas. Y cuando Fer entra a trabajar, todavía no como socia, Fer un poco como que nos aterriza. Y nos aterriza de manera de diseño, detalles, constructivamente, y hasta en papelería a nivel de Excel y cómo manejar costos y un montón de cosas que nosotros no teníamos muy claro. Entonces, al menos en esa primera etapa fue como un aporte indispensable en aterrizar todo eso etéreo que estaba ahí, que seguro era chévere e importante, pero que si no tienes un punto de apoyo al piso es muy, muy frágil. Entonces ahí es donde entra Fer y asimismo entra Clau en un punto de sensibilidad que era también bien chévere entenderlo de otra manera más sensible desde el usuario, desde el concepto o desde muchas otras cosas que podía dar esa persona. Entonces así se van componiendo muchas cosas, nos vamos retroalimentando todos y se forma ese primer equipo, ¿no? Ajá. Y un proyecto súper desafiante también, porque era un proyecto en el que se inventó un sistema de construcción tipo Legos de prefabricados de hormigón alivianados. El proyecto informalmente es otra cosa, o sea, nos encanta quitarle la solemnidad a las cosas. Se llamaba Conjunto Alegría. El Gran Cañón le teníamos nosotros. El Gran Cañón, ese era el nombre. Y oficialmente era el Conjunto Alegría. Ajá. Y eran como 4 viviendas con estos prefabricados y estaban en el diseño inmiscuidos del Pablo, el Javi y el Daniel Moreno. Dani Moreno también estaba. Ajá. Y entonces, el momento que yo llego como a ejecutar la construcción, tenían así como unos presupuestos no tan bien elaborados y como que unos detalles que faltaba todavía afinar. Entonces empezamos a hacer cronogramas, presupuestos y ya arrancaba la construcción y aparte de eso, o sea, había un ingeniero detrás también jugándose, digamos, del todo por el todo. Hacíamos pruebas todos los días así con los prefabricados, si les movemos así, si se arman así. Y entonces fue súper desafiante y creo que fue súper chévere porque al final todos trabajábamos en la oficina o sea, yo en obra, pero después de eso iba a la oficina y terminábamos juntos unas 15, 16 horas diarias, todos como ejecutando así un montón de movimientos. Entonces, y entre fiesta y cosas. O sea, también la fiesta. Había la voluntad física para desgastarse un poquito más. Sí. Sí. Y fue chévere, una chévere época. Sí. Y lo que me llamó la atención es sobre todo que creo que ustedes pasaron por lo que he visto que mucha gente le pasa, que cuando recién salen como de la academia, llegan a esta parte tal vez muy volada o muy conceptual, así que no te asientas en la realidad de lo que es la construcción y cómo es la parte administrativa, que eso es algo que yo ya he criticado en varios episodios, que siento que es algo que falta en la parte académica, como que esta formación de administración y así, porque a fin de cuentas es algo esencial, o sea, en cualquier carrera, en todo, siempre se aplican esos ámbitos. Y en la universidad en la que yo he estudiado lo pasan muy rápido, es como que en 2 semanas ya tienes las bases supuestamente y no, falta un montón. Entonces tal vez ustedes estaban así y tú llegaste a implementar lo que ya viste en un estudio ya formado, con toda experiencia, a que ellos asienten y como que cuajar la idea, ¿no? O sea, algo que fue increíble fue que en este otro lugar, en este otro estudio, tenían como un desarrollo muy específico de todo. O sea, el presupuesto era súper detallado. Y todo esto, digamos que lo aplicamos acá, pero claro, eso yo tampoco lo aprendí en la universidad. Y sí cacho que es una falencia porque sobre todo, digamos, te puedes volar un montón, pero al final estás jugando, digamos, con la vivienda de alguien más, con los recursos de alguien más. O sea, le puedes dejar sin casa o con una casa medio terminada.
y tampoco es del punto. O sea, creo que aterrizar no necesariamente es romperte, es quitarte las alas así en el diseño y dejarte de volar, sino que más bien sea real. Ajá, exacto, que sea real y que sea Consciente. consciente, Yo creo que la conciencia, responsable. la responsabilidad o la conciencia económica frente a tu cliente, sea específico o sea general, o sea, me refiero a sea un cliente privado o sea una oferta más tipo vivienda de interés público o social, debes tener una conciencia económica absoluta, porque primero para no quebrarle a tu cliente, Claro. uno, o para que tu proyecto sea óptimo financieramente. Ujú. Entonces, siempre debe estar ahí. Y eso no te lo dan. Ajá, es verdad. Justo eso es lo que yo creo que más se debería dar enfoque, sobre todo en esa parte de presupuestos. Y que yo, de hecho, creo que he planteado que debería hacerse tal vez como desde sexto semestre, proyectos ya con presupuestos, para que aprendas como, aunque sea calcular tú el presupuesto. Tal vez no que te pongan el límite, pero que siempre sepas cuánto vale el proyecto. Porque ya he escuchado varios casos de gente que contrata arquitectos jóvenes. Justo un cliente con el que yo había hablado que le iba a diseñar una vivienda, me dijo eso, que él ya había contratado para una casa en Ibarra, no sé qué, a un sobrino que también recién se había graduado y que le salió la casa $20,000 más de lo que tenían pensado. Es un fallo brutal. Y bueno, por suerte él en ese momento tiene el capital para que aunque sea se acabe, pero si él no tenía esos 20,000, ¿qué pasaba? Se quedaba botado a la hora ahí y hasta que se logre completar. Entonces, eso es algo esencial que se debería dar en la carrera un mayor enfoque. Sí, y en ese sentido, creería que sí es un asunto de gestión académica de todas las universidades, pero también creo que es extender un poquito o diversificar un poco esa responsabilidad. Hay muchos estudios que seguro tienen claro ese panorama y hacer un programa de pasantías con estudios, o sea, en casos reales, que vayan ahí gentes a trabajar, sería interesante, sería algo que valdría la pena proponer a nivel académico, creería yo. Sí, dale que sí. Claro. Y bueno, ustedes hablaron un poco de este proyecto suyo que era de, ya no me acuerdo el nombre, pero, ajá, el Gran Cañón. Pero les quiero preguntar en especial de otro proyecto que me llamó mucho la atención que vi en su sitio web, que es Papayacta en madera. Este proyecto, bueno, como dice el nombre, o sea, vi que estaba 100% hecho en madera prácticamente, también vi que tenía una estructura de acero por ahí, pero lo que más me llamó la atención es que ustedes establecían una crítica de esto del profesional que ya no se ensucia las manos, sino como que solo subcontrata para la construcción. ¿Este proyecto lo construyeron ustedes mismos? Sí, Sí, literalmente. Con sus propias manos. sí. Y fue súper duro, porque, bueno, ese fue el último proyecto que ejecutamos como en conjunto con el Javi. Sí, fue el último proyecto con Javier Mer. Y el Javi le interesaba un montón como el tema de la madera. Se fue a estudiar eso en Finlandia. Y entonces, justo esta cosa fue como que, ¿saben qué? Deberíamos aplicar todo esto, todo mi conocimiento a un proyecto que sea totalmente en madera, prefabricado. Y entonces empezaron a armar piezas en el centro histórico, como unos prefabricados grandes de madera. Y era todo como muy exacto en medidas. Entonces, de ahí eran piezas súper grandes y después, según nosotros, íbamos a tener un cronograma como muy limitado, ¿no? Dijimos como en un mes acabamos de esto, pero las condiciones climáticas de Papayacta son súper fuertes, entonces a veces nos nevaba, se nos congelaban las manos mientras martillábamos, mientras tratábamos, o sea, se nos acababa la batería, no teníamos ningún servicio básico allá. O sea, fue súper duro, Complejo. todo con baterías, así, los taladros, y a la final, obviamente teníamos también la ayuda de un profesional técnico, o sea, de un carpintero, un par de carpinteros, pero sí, lo tratamos de hacer con nuestras propias manos, ensuciándonos. Y digamos que avanzamos gran parte, el Javi se quedó ya rematando al final porque nosotros ya empezábamos otro proyecto, se extendió mucho más, pero también fue súper chévere porque creo que, claro, regresábamos muertos a dormir, o sea, y ni siquiera es que podíamos regresar a Quito, o sea, nos quedábamos, digamos, por los valles descansando y al día siguiente empezábamos del día 5 de la mañana y fue una sacadera de madre, pero fue súper chévere porque también nos dimos cuenta y aprendimos un montón, no solo del material, sino de las posibilidades que te da, o sea, que te da tu energía física. Tú sabes, a veces haces unos cronogramas y dices, no, tenemos que alcanzar, pero es como que tienes cero consideración por el desgaste físico de la gente. Entonces, creo que eso ha sido un ejercicio como de empatía. Sí.
ese proyecto? Tal vez primero de empatía y segundo también técnico, en el sentido de que no todas las piezas prefabricadas de madera son exactas. Ajá. La madera está viva, la madera crece, decrece y por ahí el SketchUp no funciona, pues como en la vida real. Claro. Entonces, es una cosa dura. Y bueno, nosotros nos fascina el trabajo en madera cuando podemos, lo ejecutamos, pero tal vez Javi está un poquito más metido ahorita en el asunto de la madera y ha pulido un poco más este proceso de prefabricar esta parte estructural, pero la enseñanza de fue maravillosa para todos, creo yo. Sí. Justo lo que tú dices de este ejercicio de empatía, del meterse a ensuciarte las manos a tú mismo construir, creo que debe ser una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Porque digamos, yo suelo pasar un montón de obra, o sea, como ya he dicho algunas veces, yo construyo en Manta, siempre que he tenido vacaciones de la universidad paso allá metido 2 meses en obra, pero, o sea, yo sé cómo se arma, digamos, una viga, sé cómo arman todo, sé cómo hacen todo, pero nunca me he puesto yo a hacer. Yo nunca me he puesto a armar una columna, yo nunca me he puesto a armar una viga. Creo que es clave entenderlo. Ajá, entonces como que lo entiendo, que es la clave, digamos, tal vez para dirigir, pero me falta como el tener esa experiencia de hacerlo, ¿no? Tal vez para entender también a mis trabajadores desde su perspectiva, un poco el ensuciarme sobre las manos. Por eso, sobre todo lo que también vi que en el sitio web ustedes ponen bastante también escrito, que no muchos ponen, muchos son más solo visuales. Esta crítica a la falta de la manualidad en el arquitecto ahora es una constante, yo creo, porque hay un montón de profesionales que lo hacen como yo estoy haciendo. O sea, nunca se han ensuciado las manos, sino como que solo tienen esta supervisión, tienen conocimiento técnico, pero falta un poco esta perspectiva, que es algo que el arquitecto antes se encargaba, ¿no? O sea, hablando desde hace mucho tiempo. Que también era parte de, dices tú. Claro. Sí, no, o sea, tal vez ahí no quisiera ser tan radical, porque hay muchos procesos como este que sí puedes ser partícipe y estuvimos ahí metiendo mano en toda la obra, pero hay otros procesos que no es necesariamente, valga la redundancia, que tú sepas hacerlo. Por ejemplo, no es necesario que sepas, yo qué sé, enlucir, por ejemplo, para que tú puedas dirigir un buen enlucido, o que sepas, yo qué sé, codalear un determinado contrapiso, porque simplemente tienes que verificar ciertas medidas. O sea, unas cosas sí, otras cosas no. No es necesario que sepas manejar una grúa, no es necesario que sepas conducir una retroexcavadora. Claro. Hay procesos que, sí, chévere que lo sepas hacer, pero no necesariamente. También puedes dirigir desde un conocimiento teórico y puede ser bueno también, creería yo. Sí, sí creo eso, pero sí creo que también, digamos que te acerca a la realidad de otras personas. Sí. Entonces también sí me parece como que el trabajo en obra, también en la oficina de obra es una cosa y de ahí estar ahí afuera en la fundición y todo, no solo es divertido, digamos, y aprendes un montón de cosas y dices como, esto no está funcionando, este encofrado de acá no está funcionando bien para el detalle, yo qué sé. Pero también que te hace, digamos, convivir con la gente que a la final te está ayudando a ejecutar. Sí, seguro. Y eso es increíble. Pero sí hay que decirlo, o sea, seguramente Papayacta se hubiera hecho mucho más rápido si solo habían carpinteros y no nosotros. O sea, se tomó un montón de tiempo. Justo con los muchachos de ese colectivo yo les comentaba que en la universidad, no sé si es todas las generaciones, pero nosotros nos hicieron trabajar con caña en cuarto semestre, que es el taller constructivo. Y yo lo odié con la vida, o sea, fue horrible trabajar con caña. Me salía pésimo todo, o sea, estábamos tratando de armar un como módulo de un proyecto de un compañero, de un amigo, perdón. Y era como, teníamos que ensamblar con esos como fierros, y me acuerdo que nosotros íbamos taladrando, y después vemos, y como es así como tubo, salió chueco, pues, o sea, es como que le clavamos así, y el hueco estaba acá en vez de seguir recto. Y así en cada hueco y no nos entraba nada y no calzaba. Al final esa caña terminó hecha pedazos. O sea, creo que teníamos que hacer 5 huecos y terminó con 20. Entonces fue terrible. Por eso dije como que ni más. Sí, por ejemplo, en esos procesos es chévere que tú sepas cómo funciona un material para meterte de lleno en ese material, por ejemplo. Interesante. Y si no te gustó, pues ya, pues sabes que la caña... Dije, eso no es para mí.
Pero es buena esta aproximación, claro, tampoco ir a ese tema como radical, que deja de decir como que no, es que todos tienen que asociarse de las manos. No, sino es una buena experiencia que se tuvo. Ojalá todos lo pudieran hacer, pero no quisiera ponerme radical. Eso es lo único. Sí. No, eso siempre, igual otra como que postura mía, siempre hay que tener diferentes perspectivas, como que eso de ser radical en un aspecto se me hace que te cierras mucho la mente. Sí. Nosotros tratamos de hacerlo, tratamos de involucrarnos siempre en los procesos, acercarnos mucho al artesano que está elaborando cierto detalle, pero sí, eso es algo que a nosotros nos sirve. Y lo recomendamos hasta ahí, tal vez como una recomendación. Igual como que yo pienso que los intereses han ido cambiando. O sea, se han ido modificando. Digamos, en algún punto, esta era una curiosidad. No es que ha estado ya solventada y que ya no la vamos a experimentar más, pero pienso que ahorita tenemos nuevas curiosidades y que han ido surgiendo, digamos, conforme hemos seguido trabajando. Y en eso como que creo que sí nos caracterizamos, que hemos hecho como cosas muy diversas, muy diversas. Igual que, digamos, ha ido participando más gente en el colectivo. También hemos ido aprendiendo de ellos, hemos ido experimentando nuevas cosas y ha sido como súper diverso no solo el equipo, sino digamos el interés y el tipo de proyectos. Y se me fue la idea. Perdón. Pero un poco siguiendo en ese, tal vez ahí le encajamos que en este recorrido de nortes o de búsquedas que al final hemos coincidido solo Fernanda y yo desde el 2015, 16. No me acuerdo. Un poco esta búsqueda tan, tal vez esta escala, por ejemplo, como es la casa de Papayacta, un poco se nos perdió en la perspectiva y tuvimos una búsqueda diferente. En los últimos años nos hemos dedicado nos hemos involucrado por cosas de la vida. Jamás nos vimos así cuando nos graduamos y hoy que nos vemos así estamos tan felices de que los nortes se hayan elaborado en el proceso y no que hayamos, ya queremos llegar y es mi sueño en 10 años, sino que ahora nos mueve mucho la vivienda colectiva, tal vez es un poco complejo el término, pero la vivienda multifamiliar con un corte social. Estamos ahorita haciendo nuestro tercer proyecto de vivienda de interés público. ¿Cuál es el nombre de ese proyecto? P3. P3. Y el primero fue San Telmo Apartamentos, que tuvo un reconocimiento en la anterior bienal. Ahorita acabamos de escribir un proyecto que se llama Villanueva, que esta nueva bienal, que fuera de los reconocimientos simplemente es catapultar o poner en valor una propuesta de vivienda digna, de vivienda accesible, asequible, y esa búsqueda de que el arquitecto regrese a ver a un público que es del 80% del país, que no tiene chance. O sea, este arquitecto elitista. Que no, más allá de elitista, porque también hemos estado ahí, muchos amigos nuestros están ahí y creo que no está mal, pero también está bien que se regrese a ver ese 80% que no puede pagar un arquitecto para hacer su casa y que tiene que comprar casas con ayuda estatal o del BIES o conjuntos residenciales, que lastimosamente la oferta muchas veces se encajona en cajitas de fósforos, valga la redundancia, y que se pueda presentar una oferta más interesante desde una arquitectura que reflexione desde muchas aristas, es algo que hoy por hoy nos mueve muchísimo. Claro, y ahí entra lo de los presupuestos. O sea, yo cacho que todo ha sido un trayecto así medio tenebroso, no mentira, no, medio movido, culebrero es la palabra. Medio tenebroso, así como medio como estaremos bien haciendo esto de acá, y nos hemos llevado, nos hemos dejado llevar, digamos, por estas intuiciones de que lo que estamos haciendo es lo correcto para nosotros en ese momento, y ahorita, digamos, hemos logrado vincular este tema de los presupuestos, este tema del interés también constructivo, pero también, digamos, ahorita creo yo que tenemos un vínculo súper fuerte con el tema de vivienda social. O sea, de que esto también tome en cuenta el recurso, digamos, monetario de los clientes y que no sea únicamente, digamos, una propuesta tecnológica o una propuesta para un cliente individual y que, como dice Pablo, lo hemos hecho, pero en este punto ya estamos en otro lugar.
Y ¿sabes qué me gustó de lo que acaban de decir? Que es una perspectiva de lo que yo también busco comenzar a desarrollar. Porque, como les comentaba, mi familia se dedica a la construcción en Manta. Igual es vivienda de interés público. Entonces, pero cuando veo, porque también uno tiene que ser muy autocrítico, ¿no? No porque sea un trabajo de mi familia o mi empresa voy a decir que es perfecto y es maravilloso. Entonces, yo sí veo que es básicamente lo mismo de siempre, el proyecto que estamos desarrollando ahorita, que llevamos algunos años. Y lo que yo quiero llegar a hacer es replantear, ¿no? Buscar una propuesta que sí sea arquitectura, que responda acorde a las necesidades del lugar, acorde a la persona que lo va a habitar y no sea solo lo mismo de siempre, porque uno ve en varios conjuntos es lo mismo, hasta la misma distribución, solo van cambiando la fachada, ¿no? Que así es un montón de los proyectos inmobiliarios que yo no creo que debería ser así. Yo creo que se debería plantear cada cosa porque una casa no es solo un producto. Así es entender el territorio, es entender la ciudad que construyes sí. con este proyecto, porque al final tiene una escala, digamos que es mucho más, o sea, incide mucho más en el territorio, ¿no? Que una casa unifamiliar. Y por lo tanto tiene que tener en cuenta otro tipo de cuestiones, como cómo va a desarrollarse en un futuro, cómo esa gente a la final que tiene un común, tiene unos espacios comunes que son jardines, que son gimnasios, cines, lo que sea como espacio comunal, ¿cómo lo gestiona? ¿Cuántas viviendas tiene P3? P3 es el más pequeño de los tres, tiene 7 unidades. Villanueva tiene 42. Ajá. Ya, por ejemplo, esos proyectos ya incluso uno tiene que pensarlo a nivel urbano, ¿no? Ya no estás pensando solo en una vivienda. Bueno, igual aunque es una vivienda tienes que pensar cómo interviene urbanamente. Se debería, pero generalmente suelen ser más introspectivas. Claro. Esto necesariamente tiene que pensar en ciudad. Sí. Claro, cuando ya haces un proyecto de esas escalas, tienes que ver cómo va a funcionar en una ciudad. Porque básicamente, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo ahorita es de 90 viviendas. Entonces es súper grande, uno tiene que pensarlo ya por poco y como si fuera un barrio, de cómo va a funcionar eso. Y así es como se tiene que ir pensando en desarrollar todo. En este DP3 yo vi unas fotos en las que tenían puestas unas vasijas de barro en el alineamiento. ¿Es aquí? No, ese es Bovedita, Ese es que Bovedita. es una bóveda de ladrillo. Ya. O sea, hemos utilizado ahí, en cambio, estamos experimentando otra cosa y estamos utilizando digamos, una técnica súper antigua, ¿no? Que es colocar los ladrillos para hacer una bóveda corrida sin refuerzos estructurales mayores. Entonces es súper livianito, digamos, de estructura. Y ese proyecto, y ese proyecto lo desarrollamos con otros amigos de arquitectos, Taller General. El Martín y la Flor, y digamos que eso ya es una escala muy chiquitita. Y que te permite una exploración. Y primero empezó es un proyecto reciclado. Una vez hicimos unos baños en Puembo. Diseñamos, perdón. Diseñamos unos baños en Puembo, incluso con estudio estructural, nos ayudó el Patricio Ceballos, que es el que nos salva de un montón de estructuras. Alcahuetea todo lo que... todas las ocurrencias. Gracias, Patricio, por todo. Y se calculó, eran unos muros de 60 centímetros más una bóveda y todo en ladrillo, increíblemente. Y cuando íbamos a hacer este proyecto acá con Taller General, les presentamos esta idea madre y con ellos la terminamos desarrollando ya íntegramente. Y en esta casa en particular, que es la que se está construyendo ahorita, había una losa que tenía que alivianarse. Y como todos estábamos usando tierra cocida, el ladrillo es tierra cocida, la lógica fue, ¿por qué no alivianamos también con tierra cocida? Para mantener un mismo eje diseñil. Y la respuesta fue vasijas, que no es invento nuestro. Lo vimos alguna vez en una bienal de hace muchos años, a una arquitecta que se llama... Una arquitecta hindú. Anupama Kundó, si es que no estoy equivocado, que sugiero la revisen, es increíble, es hindú. Y ella ya había hecho estos alineamientos, que es parecido a lo que hace estos lucernarios que hace Queré, que fue el que ganó el anterior Pritzker. Pero hace lucernarios. Anupama Kundó lo que hace es alivianar losas con vasijas. Acá emulamos ese detalle, lógicamente con unas lógicas más nuestras, más artesanales y con miedo de que se caigan las vasijas, con miedo de que leje la losa. Oye, ¿cómo se quedó? ¿O solo se pegó ahí nomás? Lo que pasa es que la vasija reemplaza el bloque, ¿no es cierto? Reemplaza el bloque.
Pero la vasija, ¿acabaste el café? No, pues No. el café iba a dar la vuelta. La vasija no es totalmente convexa, sino que también es... O sea, no es un volumen extruido así, Exacto. Sino que tiene como un lado un va poco así más... y se vuelve... Y se vuelve a cerrar Exacto. en el pico. Exacto. Ajá. Y eso le sostiene. O sea, esos milímetros donde se convexea, ahí se sostiene. Ahí entra el hormigón y se sostiene. Pero claro, o sea, tiene como un tratamiento igual especial. Tú no puedes pisar la vasija, no se rompe. Entonces ahí entra la caña. No. Hicimos unos puentes para poder fundir. Además porque, lógicamente, las vasijas están humedecidas y la cerámica, la tierra cocinada, por más cocinada que esté, si lo humedeces es más frágil. Entonces no había como pisar encima. El bloque lo puedes pisar encima y mientras fundes. No. Aquí había que fundir aéreamente con puentes encima de la losa, como dice Fer. Entonces ahí se fueron unas 4 o 5 vasijas, se rompieron porque como nunca habíamos hecho, tocaba entender, ahora sabemos que hay que fundir aéreamente si quieres alivianar con vasijas. Pero son cosas chéveres y al final es más caro. Cada vasija cuesta $3.25. Si saben de algo más económico avisarán. Sí. Pero la cuestión es que a esta losa no tienes que enlucirle, no tienes que estucarle, no tienes que pintarle. Y como dejamos instalaciones en la mitad de la vasija, no tienes ni siquiera que comprar lámparas porque los foquitos ya están en cada una de esas. Entonces, al final, sí resulta más económico que poner con bloque. Entonces, si le ves la big picture, como dicen en inglés, no, francés, no, resulta más económico. Sí. Oye, pero qué interesante. O sea, es que yo nunca había visto que hagan algo así en el alineamiento, ¿no? Por eso cuando vi dije, oye, qué... O sea, solo lo vi y dije como que interesante y no había pensado en la complicación, justo eso en la construcción al momento de fundir, ¿no? Y no es una cosa que digan que hay creativos estos locos, no. Primero es una copia contextualizada, que es la manera más óptima de copiar. Y más bella de copiar, así se debe copiar. ¿Sí? Y segundo, ¿qué te iba a decir? Es entender que... Chuta, se me fue la idea. Es entender que se puede pensar un detalle desde lo constructivo. O sea, si estás haciendo todo con tierra cocida, ándate por esa línea, es lo más obvio. No es que cree creativos los guambres, ¿no? No, o sea, simplemente es entender lo que estás haciendo para ubicarlo y contextualizarlo. Exactamente. Exactamente. Claro. Oye, y también vi que tenían ahí en su página web el mirador de Quilotoa. ¿Ustedes lo diseñaron? ¿Estuvieron parte de eso? Y sigue en la web, es un Es que error. Eso te iba a decir, nuestra web es terrible. Creo que tendrá el último proyecto de hace unos... Pide disculpas 5 años y yo estoy a cargo de la web. Pide disculpas públicas por la web, por favor. Me dedico a full cosas más que no son la web. Entonces, el mirador estaba ahí porque Javi Mera, que era nuestro socio hasta la última época que actualizamos la web, fue parte del mirador. Él sí participó. Entonces, claro, o sea, era como... desde donde volcó su interés por la madera y desde donde surge Papayacta, era parte del mirador. Porque el mirador, digamos, en un inicio, cuando lo diseñaron con el Dani y el Jorge Andrade, lo plantearon como con una estructura de madera. Entonces, el Javi ya como que se vuelca a esta cosa, hacemos Papayacta, él se va a estudiar ya una maestría en una especialización en madera en Finlandia y regresa y él ya se dedica únicamente a eso. Entonces, sí, yo soy la culpable de la web desastrosa que tenemos. O sea, porque sí tenemos... Me quitaste media entrevista con eso. Perdón. Pero... Puedes darnos dos preguntas y yo le pregunto a los involucrados. ¿Sí? No, o sea, sí. O sea, lo del mirador sí que... O sea, sí, tenemos una web desastrosa. Podemos contarte chismes del mirador, pero eso yo creo que sería involucrarnos en caminos escabrosos. Sí. Oye, y también vi que comparten los croquis. ¿El dibujar es parte importante en su proceso de diseño? O sea, ¿les gusta rayar bastante? Sí. Sí. Porque ahí estamos creo que en la misma página. A mí me encanta primero hacer como que todo a mano, rayar, hacer un montón de croquis, hacer los planos a mano para entender yo bien el proyecto. O sea, soy muy manual. Y después al final ya pasarlo a la computadora. Claro que, o sea, hay gente que se va adaptando de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo compañeros, tengo amigos que hacen... más bien primero en computadora, o sea, les gusta todo hacer todo ya digitalizado. En cambio, yo por eso mismo no soy tan hábil en temas de computadora. O sea, si me dices hazme un render brutal, yo no sé cómo. Como que yo solo saco de Lumion ahí rápido ya.
pero en la parte manual es lo que a mí me gusta. Entonces ustedes comparten eso, parece, ¿no? ¿Cómo es su proceso de diseño, más o menos? O sea, el Pablo es mucho más el dibujante y el manchador, así como súper pro, porque has de haber visto, o sea, hay algunos bocetos que son increíbles. Espero por aquí tengo uno. Pero sí, Aquí tengo algo. sí. Ahí están algunos justo del mirador. Eso sí los hiciste tú, Sí, ¿no? sí, esos bocetos hice yo. Y claro, o sea, el Pablo tiene como esta habilidad con la mano y todo esto, pero eso yo pienso que no es como una limitante, igual si uno quiere diseñar. Te busco unos increíbles de ahí del... Yo dibujo. ¿Estás en la página web? No. Ah, no está en la página, pensé que estaba en la página web. Luego te pasas por las fotos que No, sí, está bien. No te preocupes, sigue, por favor. No, yo iba a decir que igual si uno dibuja mal, está súper bien rayar, porque es como que tienes una sensibilidad muy distinta a la de la computadora. Y aparte de eso, yo no sé si somos súper lentos en SketchUp y en AutoCAD, que realmente no podemos como liberar todo nuestro ingenio directamente ya en un plano. Entonces siempre empezamos rayando, siempre empezamos como conversando, es una conversación más bien informal de lo que esperamos del proyecto, de cómo lo queremos, y a partir de eso vamos rayando como un poco y después de eso lo pasamos. Sí. Es que también a fin de cuentas, la herramienta te limita, ¿no? Muchas veces. O sea, como que el trabajar con las limitantes del software te limita también tu expresividad en el proyecto. Entonces, en cambio a mano prácticamente puedes hacer todo. O sea, tal como lo tienes en la cabeza, hay como irlo sacando. Sí, y el Pablo aparte de eso, o sea, yo le rayo así 2 líneas y le digo, Pablo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y él hace así todo una isometría claro, un poco increíble. del... Ya. Ah, sí, este es del proyecto. Sí, ese es del Gran Cañón, justo que te decía. Sí, a la final la mano es simplemente, no sé si la palabra es simplemente, pero es el prefacio, ¿no? Es lo que antecede a las máquinas. Es entender, yo creo que las ideas fluyen más a través del ojo y la mano. Sepas o no sepas dibujar, entre comillas, ¿no? ¿Qué es saber dibujar? Es haber practicado un poquito más nomás. Claro. Porque al final expresar una idea a través de tu ojo, de tu mano, es simplemente sacarlo desde la manera más primitiva y de la manera más honesta, tal vez. Y desde ahí discutirlo, yo creo que lo vuelve muy real y desde ahí se van formando los primeros ejes de diseño. Es que es más fácil traducir la idea, es como que va directamente a tu mano y lo plasmas. Y yo creo que estamos dispuestos siempre a ir de la mano a las tecnologías, yo creo que siempre te apoyarán. No hay que ser muy ortodoxos en este sentido, pero valorar ese primer proceso creo que es importante. Es que cada quien tiene su proceso. Sí. Y también justo esto les repito porque muchas veces me pregunta gente que recién va a estudiar que tiene un montón de miedo por el dibujo, porque dices que yo no sé dibujar y tengo miedo que me vaya mal en la carrera y todo. Y yo siempre les cuento que la misma historia, porque yo cuando entré, yo no sabía dibujar nada, era malísimo. O sea, en las clases de arte en el colegio me iba mal cuando dibujaba. Por eso hasta ya comencé a hacer más bien como cerámica, cosas así, porque el dibujo no se me daba. Y entré, tuve primer semestre con el Quique, ¿se recuerdan? El Enrique Villosis. Y la primera tarea fue hacer dibujos. Y ahí dije, chuta, creo que esto no va a ser para mí. Llegué con mis dibujos ahí como pude. Y tenía compañeros que sí eran brutales dibujando, porque hay gente que son artistas y que van a estudiar arquitectura. Entonces llegaron con unos dibujos brutales y yo dije, chuta, estoy full atrás. Y justo era como colgar la entrega también, ¿no? Y aquí que se me acerca y me dice también como que, estás un poquito atrás que los demás, ¿no? Como que, o sea, métele ganas y yo doy chutas. Ese rato como que entré en crisis. Pero después ya solo fui practicando. Como al comienzo te mandan a dibujar un montón de... El Celso también, el Velata, yo también tuve algunas clases con él. Dibuja. Y comenzó a salir bien. O sea, es cuestión de practicar. Entonces, de ahí le cogí incluso el gusto al dibujarle, porque yo me acuerdo que igual en primero decía, ¿por qué más en dibujar si voy a usar AutoCAD o lo que sea? Como que, ¿por qué tengo que aprender a hacer a mano? Ahora, en cambio, es al revés, ya no quiero usar el CAD, quiero hacer a mano. Pero bueno, todo va siendo parte del mismo proceso, ¿no? Entonces, primero el dibujo, después SketchUp y al final y los al planos. Final CAD. Ajá. Claro. De hecho, yo ahorita, justo en mi proceso como
en la tesis estoy haciendo el estadio Atahualpa, estoy como que replanteando para que sea un uso de la ciudad, que es como va a ser un equipamiento deportivo y también de escenarios, y tiene una intervención paisajística súper fuerte, pero la idea es que sea abierto para que se use constantemente, que ya no sea algo que o solo se usa mucho o no se usa nada, sino que sea un uso constante. Y ahí me encontré con una traba en mi proceso de diseño, porque antes siempre era así, a mano, CAD, SketchUp y tal vez Revit después al final. Pero este es hacer un proyecto tan grande, estaba estancando durísimo en hacer AutoCAD, porque era como que cambiar una planta me demoraba un montón, después la otra, después los cortes, estaba súper largo. Entonces, justo la anterior semana me maté pasando, y esto también, pasando todo a Revit, así, y ya está más eficiente. Entonces dije, creo que mi proceso de diseño voy a cambiar de a mano a Revit, antes que a CAD, porque también hay que buscar ser más productivos, ¿no? Claro. Entonces dije, creo que esto va a ser lo más eficiente a fin de cuentas. Otro de parte de lo que vi que hablaban como que en los valores de su estudio, es esto de ver la arquitectura como un proyecto de ciencia social, que ustedes van como que replanteándolo a medida que siguen desarrollando y analizando cómo el proyecto influye en esto de la sociedad, ¿no? ¿De dónde se fundamentan, digamos, estos valores? O sea, ¿qué es lo que buscan explorar al decir esto? Le pusimos a la Fera a estudiar en la Flaxo para que responda bien esa pregunta. O sea, a la final la arquitectura, yo creo que ahorita sí tenemos como ese enfoque de que es un reflejo de lo que es la sociedad. Y en ese sentido, digamos, la arquitectura no se puede limitar lo que decíamos, ¿no? Hacer estas casas unifamiliares en los valles, sino que tiene que ser más bien una expresión de en dónde está nuestra sociedad y tratar de abarcarla también desde un ámbito, digamos, de derecho a la vivienda y de derecho a la ciudad. Entonces, nos vemos, por eso lo que te decía, ¿no? El trayecto y el recorrido ha sido muy distinto desde que iniciamos. Y actualmente, cuando ya tenemos proyectos de otra escala, nos hemos enfocado en que sean asequibles, en que vayan adaptándose a cada cliente, en que sean cambiantes, en que ya muchos de los proyectos tienen, digamos, unas lógicas de mutación en el tiempo, específicamente, o sea, estos de vivienda colectiva o de vivienda multifamiliar. Y ¿por qué nos queremos aproximar a las ciencias sociales? Porque yo creo que tiene que ser, o sea, tenemos que tener un enfoque ético en el sentido de las realidades de nuestras ciudades. O sea, ya no existe una ruralidad como tal. La ruralidad básicamente tiene unas lógicas que dependen de las urbes, que dependen de las ciudades. Estamos básicamente hablando de un sistema urbano, digamos, en todas las ciudades y en las latinoamericanas, con énfasis en las desigualdades. O sea, yo creo que esas desigualdades y esas inequidades que vemos en el territorio, esta segregación socioespacial, ha sido como en los últimos años mucho más explícita. O sea, ya tienes un montón de urbanizaciones con unos megamuros y que tienen básicamente privatizado todo, los equipamientos de recreación, vías, etcétera, seguridad. Y entonces todo empieza a hacerse como un negocio. Justo como que estuve en una conferencia de un teórico, de una persona de la CEPAL, y decía que la seguridad es el negocio del futuro. O sea, lo que se factura en seguridad a nivel mundial corresponde a los ingresos totales de 3 países, y uno era Portugal, Rumania, o sea, era una locura así como absurda. Entonces, yo creo que hay que cuestionarse la forma en la que estamos construyendo las ciudades. Y en ese sentido, ser muy conscientes de las desigualdades que estamos reproduciendo y de las inequidades que estamos reproduciendo con la arquitectura. A la final, como tú decías, no es una mercancía, no es un objeto, o sea, es la vivienda de alguien. Y la vivienda es un derecho. Y también la ciudad es un derecho, o sea, el hecho de que la puedas no solo habitar, sino que la puedas construir desde un pensamiento, digamos, con un enfoque de género, con un enfoque de igualdades, o sea, en otro sentido igual, incluso étnicas, o sea, como hay que replantearse un montón de cosas en la arquitectura. Y como ha sido nuestra búsqueda, digamos, de este último tiempo, como dice Pablo, yo empecé a estudiar una maestría que más bien se enfoca en la investigación científica a nivel de las ciencias sociales en las ciudades. Es una maestría de estudios urbanos y con un enfoque en la geografía crítica y en las políticas públicas.
Porque queremos que sea concejala también. No. Y anuncia la campaña. Y ahorita. No. Es que tiene vota. ¿Vote qué es esto? 20. No sé qué, lista libre. No. Estaba buscando para que Claro, no haya un número que... La que sea, y voten. No, más bien es como una postura política, pero no partidista, sino como política desde nuestra arquitectura. Entonces, ahora nos cuestionamos un montón de cosas más. O sea, suponte desde los proyectos que hemos iniciado de vivienda de interés público a los de ahora, yo creo que hay un replanteo igual de que haya una heterogeneidad de usuarios, de módulos, que unos crezcan, que puedan decrecer también, que hayan como unos espacios comunes que vinculen a todos, que hayan diferentes tipologías. Y creo que ha sido un enfoque basado justo en esto, o sea, en nuestros intereses últimamente en ciudad. Sí, y pensando en ese, de nuevo, voy a repetir algo que ya dijimos, pensando en ese 80% de la población que no puede darse el lujo de pagar un arquitecto, primero. Y segundo, aterrizando un poco lo que dice Fer, pensando también es que esa parte teórica, que puede pecar de utópica, pero hay que aterrizar esas utopías también. Y las aterrizas de una manera, por ejemplo, en estos proyectos, en San Telmo o en Villanueva, lastimosamente no se puede pensar un conjunto multifamiliar hoy por hoy sin un cerramiento, sin un guardia. Es imposible pensar, hoy por hoy no, pero sí puedes pensar que en un futuro sí se pueda abrir y que si se abre funcione bien, que si se abre tenga encuentros de ciudad, que si se abre no sea peligroso, que si se abre pueda tener comercio en plantas bajas, que si se abre funcione como parte de un sistema urbano bueno, de calidad, digno. Entonces, eso yo creo que pensarle en el tiempo a un proyecto es muy importante. No que tenga el muro de 3 metros de pana, pues se jodió, porque sí, los ladrones hay, pero piénsale un poquito más. Ajá, y aparte de eso, yo solo quiero acotar que yo pienso que si la arquitectura se vuelca a ser vivienda unifamiliar y digamos para las élites como que se van reduciendo en el tiempo. O sea, las brechas de inequidad se van ampliando y entonces la arquitectura literal no va a tener no solo mercado, sino no va a tener entrada, no tiene futuro la carrera si se sigue enfocando en ese lugar. O sea, tiene que estar aplicada a que sea vivienda, digamos, más densa, que sea dentro de las ciudades y que sea asequible, porque si no, no tiene futuro. O sea, va a tener un futuro de ser un lujo y no necesariamente una carrera técnica. Y yo creo que ahí está como el clic que a nosotros ahorita nos interesa y que creo que lo que decías, ¿no? En las universidades como volarte mucho también te puede impedir ver estas realidades, que son las realidades, digamos, de las ciudades. Claro. Y por ejemplo, justo lo que tú decías del tema del cerramiento, es justo que algo que yo también estaba analizando, que el factor comercial, hay mucha gente que lo ve un poco como el cuco, así. Pero es algo muy importante de tener en cuenta también, porque si tú quieres plantearte un proyecto utópico, o sea, que sea perfecto, que sea abierto con la sociedad y todo, y luego viene el cliente y dice, no, aquí me van a robar, y no te compra, y quebraste. Así de fácil. Entonces hay que estar bien asentados con los pies en el piso, tal vez sí teniendo un objetivo claro, unas metas claras, unas posturas claras para poder ir desarrollando, pero tomando en cuenta la realidad también en la que estamos viviendo. Sí. Y también reconociendo, porque eso es que ahora tal vez, y digo todo en son de duda, porque yo creo que certezas, ¿cuáles? Nos hemos volcado a esta propuesta de vivienda de uso múltiple o colectivo, porque nunca nos ha ido tan bien en esta parte privada. Ya. Tal vez no sé si no somos tan buenos, no sé si por el destino, no sé, Jehová, no sé qué sea, pero tal vez somos un poco mejores en esto de acá. Y los últimos 5 o 6 años nos hemos volcado mucho eso. Cuando hay cuestiones privadas las hacemos y las hacemos con mucho cuidado y mucho cariño, y ha habido. Sí. Pero este otro sentido también creemos que trasciende la arquitectura, y eso es importante. Es que también creo que eso es como que lo lindo de la carrera, ¿no? O de tener un estudio, el abordar diferentes problemáticas. Porque yo siento que, yo que estoy recién iniciando en esto, que si siempre hiciera lo mismo me aburriría, la verdad, se me haría tal vez después tedioso con el tiempo. Como si siempre hiciera como que viviendas
como que solo una vivienda unifamiliar como que en específico y solo hacer ese tipo de proyectos, como que sin cambiar de escala ni nada, como que me aburriría, ¿no? En cambio, si voy cambiando diferentes escalas, diferentes problemáticas, tal vez después logrando hacer equipamientos, no solo vivienda y este tipo de cosas, se hace como que mucho más dinámico. Sí, seguro. Además que saliendo de la escuela, o sea, de la academia, de la universidad, uno sale con esas ganas de ser el siguiente Big o el siguiente Calatrava o el siguiente, ¿qué otro loco hay por ahí? O el siguiente Zaha Hadid. O sea que yo creo que, digamos, son necesarios en el mundo, o sea, y van a existir, pero esos rockstars, no todos podemos ser rockstars. O sea, alguien también, o sea, tenemos que diversificarnos. Entonces la carrera sí tiene que tener como esta diversidad de enfoques. Sí, y está bien, y todos son válidos si lo haces con un grado de empatía, de conciencia, de reflexión, de búsqueda. Porque también es muy chévere cuando tienes la oportunidad de explorar métodos constructivos y todo, pero a veces no puedes nomás. Por ejemplo, en este último P3, sí, qué lindo hubiera sido hacer paredes de bareque, que una vez las planteamos, pero era muy caro. Preferimos poner un buen funicular porque era mucho más caro construir con bareque? Sí. Sí sale más caro. Yo hubiera pensado que es más económico que lo que se usa ahora, ¿no? O bueno, es que tal vez por el nivel, volumen de producción y todo termina siendo más económico. Es más complejo, sí. Entonces, sí, alguna vez participamos en una charla de sostenibilidad donde estaba me parece que era la viceministra de algo relacionado al Midubi, no sé si era por ahí, bueno, se me escapa la memoria, pero donde se ponía en valor esta arquitectura en madera, esta arquitectura sostenible y todo esto que, por supuesto, tiene valor. Pero cuando estás en este tipo de proyectos de vivienda de interés público o de corte social, es imposible darle ese carácter sostenible y exploración de materiales. O sea, más que imposible, yo creo que es otra limitante más. Es una limitante, exacto. Y debería, y en ese sentido, al ser limitante para poder explorar esas cosas, esos parámetros de una arquitectura sostenible, debería haber ayuda, debería haber tal vez subsidios a estos tipos de proyectos para que vos tengas ese tipo de exploración, pero no lo hay. Entonces se hace imposible tener ese tipo de acercamientos. Claro, es que a veces eso de explorar y así, como que le damos a veces más valor a nosotros por ser arquitectos, como que lo sentimos mucho más cercano. En cambio, a alguien externo tal vez no le importa tanto esa parte, como que dice como que solo quiero que cumplas con las viviendas y el abastecimiento y como que produzcas rápido. No se enfoca en que tengas esa parte artística y reflexiva, ¿no? Eso es lo que también yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como profesionales, el poder compartirlo y que el resto de gente como que lo comprenda y que tal vez también se apasione por esto, ¿no? Porque a veces los arquitectos pecamos de hacer solo arquitectura para arquitectos y solo difundimos para arquitectos. O sea, muchas veces ponemos como que representaciones gráficas que tal vez alguien que no es artista o no ha tenido algún tipo de intuición en arquitectura no lo entienda. O sea, a veces le pones un croquis, no todo el mundo te va a entender. Pero, tenemos que buscar formas de llegar a la gente porque a fin de cuentas la arquitectura no es solo para los arquitectos, es para todo el mundo. Entonces hay que también saber cómo compartir nuestras ideas para que todos puedan disfrutar de ellas, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hacer unas preguntas de la parte de la academia, de la comunidad. No están muchas porque me había olvidado de poner. Puse como que media hora antes de que llegaran, pero tenemos 2 preguntas aquí. De uno. Una es de Marty Zapata. A ver, Marty dice... Estamos en vivo, perdón. Sí. No. ¿Ah, sí? Ah, no, sí. Yo. Saludos a mi mamita. A mi abuelita que está en el cielo. Entonces dice... ¿Cómo sé si debería estudiar arquitectura? Yo tengo todas las ganas, pero orientación vocacional no me ayuda. ¿Qué le diría? O sea, yo creo que la orientación vocacional, la que haces en el colegio es esa, ¿no? Como que te hacen... O sea, yo me acuerdo... A mí sí me hicieron y me dijeron, puedes estudiar todo menos arquitectura. Challenge accept. Y yo ahí estoy. Era como mi peor nota, la de dibujo técnico. O sea, nunca fui pulcra, siempre fui muy mala rayando. Y me dijeron como que, tienes más enfoque me acuerdo que me decían, sí, medicina, sí, los números, en
momento quise estudiar matemática pura y me volqué a la arquitectura literal porque digo, es un desafío a la final aprender algo en lo que no eres necesariamente bueno. Yo capaz me faltaba como esta vinculación con lo creativo. Nunca fui tan creativa, siempre fui muy numérica. Y entonces ha sido súper chévere el desafío y yo más bien le diría a Marty que no se deje como, no sé, como influenciar así tan fuerte por un criterio que al final tiene unas lógicas, seguro, pero no necesariamente son las lógicas válidas. Sí. O sea, uno cuando quiere, puede. Y a la final, yo pienso que... Querer es poder. Ajá. Want is power. Eso justo es como lo principal que necesitas es estar motivado. O sea, yo pienso que algo que no te gusta, teníamos un compañero en la universidad que quería ser músico y estudió arquitectura y el man era como... Y después se metió a música y ahorita creo que es profesor en una universidad, en el ámbito de la música. Y yo digo como, el man tenía estas ganas de hacer otra cosa. Entonces, sí, solo necesitas las ganas te llevan súper lejos. Sí, tal vez me atrevo a reemplazar ganas con voluntad. Ah, sí. La voluntad de hacerlo te lleva, la voluntad es algo importante. Te lleva a ser perseverante, te lleva a ser educado, o sea, educado con los procesos. Y riguroso. Eso, sí, riguroso. Sí. Yo en cambio justo me acuerdo que en ese examen vocacional que hice, creo que fue en sexto curso, sí. Estaba súper mal seccionado, la verdad, yo creo esa prueba, porque era como que me salió arquitectura, pero no era como que solo arquitectura, era como que 20 opciones, así, como que arte, arquitectura, cine, no sé qué así. Y dije como que esto no ayuda en verdad en nada. Pero bueno, igual yo desde chiquito supe que iba a ser arquitecto, entonces ya, en eso fui. Y a ver, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, este nombre está raro. Bueno, ahí debe estar la foto del usuario. Voy en secundaria y quiero ser arquitecto. No soy bueno en matemáticas. ¿Qué aconsejas? Que no siga matemática pura. Lo que le puedo aconsejar a la joven. Sí, o sea, yo la verdad eso, o sea, como que las matemáticas igual que nos daban en la facultad, no sé si ahora ha cambiado, también eran bien básicas. Ajá, ¿no? Es súper básico. Era súper básico. Yo igual siempre batallé en las matemáticas porque no me gustan, la verdad. ¿No? No me gustan, o sea, los números no son como que lo mío. Porque no les tengo cariño, sobre todo, más que no pueda. Entonces siempre como que estudio para la prueba, di la prueba, chao, ya no me acuerdo, así. Pero, pero tampoco como es básico, es como que no te impide el seguir arquitectura. O sea, no llegas a un tema tan complejo de cálculos para que le tengas miedo a eso en la carrera. Bueno, tal vez dependa también de la facultad o del país, no sé, pero según yo estamos orientados un poco más al tema artístico, tal vez. Puedo decir que solo el matemático. Yo creo que el arquitecto tiene una capacidad de o sea, tiene unas aproximaciones infinitas. Ajá. Tiene una capacidad de diversificarse increíblemente grande. Si eres bueno en matemáticas y eres arquitecto, increíble. Si eres bueno en la literatura y eres arquitecto, increíble. Si eres bueno dibujando y eres arquitecto, increíble. Si eres bueno filosofando y eres arquitecto, increíble. Si eres bueno cocinando y eres arquitecto, seguramente vas a ser un arquitectazo igual. Entonces, sí. si le ves que por ahí es el camino, increíble, porque tu aproximación desde verle en esa falencia más bien una catapulta para darle un plus a ese acercamiento arquitectónico es lo que va a hacer la diferencia, creo yo. Y no la diferencia de ser el rockstar, ¿no? La diferencia para ti mismo, o sea, para interiorizar tu proceso. Sí, igual creo que es necesario como ver igual en qué facultad te metes, en qué universidad, porque sí pienso que a veces las facultades están, digamos, te lo dicen, o sea, digamos la de la Católica, Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Sabes que esas tres van a tener un enfoque como similar. Y hay algunas universidades que tienen con sociología y hay otras que la tienen con ingeniería. Entonces, tienes que ver igual el enfoque de la universidad en la que quieres aplicar y obviamente te vas por la que te calce. O sea, no van a ser necesariamente el mismo enfoque académico. Claro. Y hay un consejo como extra que te puedo dar porque es muy probable que sea alguien de México, que es lo más probable, estoy casi seguro, o Argentina. Entonces, habla con alguien que ya esté estudiando la carrera ahí, porque ahí vas a saber como que directamente cómo se trabaja en esa facultad, en esa universidad, y vas a saber si te gustaría ingresar ahí, o tal vez preguntar en diferentes facultades, a ver como que tal vez cuál más asocia a cómo tú quieres ir estudiando.
Y los que están por iniciar la carrera o van a graduarse y quieren saber si les gusta, también les aconsejo entrar a los cursos de la academia. Spot publicitario. Porque hay un curso de introducción a la arquitectura que eso lo doy yo. Te enseño las bases de primer semestre. O sea, te enseño las bases para dibujar, de cómo concebir un proyecto arquitectónico, de planos, cortes, fachadas, como que entiendas a leer planos, cómo desarrollar un concepto. Un poquito de historia también enseñaba, los fundamentos, punto, plano, línea, las bases. Entonces con eso como que tienes una noción de más o menos qué se ve en la carrera y te ayuda a elegir como ya teniendo un poco de contexto. Y bueno, un gusto haberlos tenido aquí. Gracias por aceptar la invitación de nuevo, en verdad que me ha encantado esta conversa. No es que las otras, ¿no? Pero esto un poco más. Esto un poco más. Igual ya saben, pueden ver aquí las redes de El Regreso de Carlitos, pueden ver aquí también las redes de Lab. De Estudio Revolucionario de Diseño y Construcción. Cerremos con ese hoy. No olviden ir a Coffee Factory. Coffee Factory, déjame sacar el café. Ahí sí, aquí está. Coffee Factory está ubicado en Quito, en el Hoyo El Faro y Mariana de Jesús. El mejor café de Quito, en verdad. Yo soy súper cafetero, he probado en bastantes lugares y aquí es donde más me gusta el café. Recomiendo el americano grande bien tostado cuando tengan entregas, es potente. O sea, yo me pego eso y quedo despierto como por 5 horas así, pero al 100. Y se sienten más sibaritas, un macchiato con deslactosada maravillosa. La pauta. Y el servicio ahí 10 de 10. No olviden ver el resto de cursos de la academia. Tenemos cursos de software, ahorita tenemos de Photoshop, de Illustrator, de Rhino, de Lumion, de AutoCAD y un poco más, y habrá más cursos. Entonces ahí métanse, por aquí abajo debe estar el link para que vean. Y nos vemos en el próximo episodio de ArchaCast. Qué gusto, Luis. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Luis.